Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras y hoy comenzaremos un nuevo libro, el libro de Lucas, leyendo los capítulos del 1 al 2. El Evangelio de Lucas, vamos a iniciarlo el día de hoy y contiene muchas cosas preciosas que no se recogen en los otros tres evangelios. Tenemos, por ejemplo, las historias de Zacarías y Elizabeth, el anuncio del ángel a la Virgen María y en general todo el contenido de los dos primeros capítulos. También tenemos los relatos de la conversión de Zaqueo y del ladrón arrepentido, del camino a Emaús y las famosas parábolas del fariseo y el publicano, del rico y Lázaro o del hijo pródigo. Estas son porciones de las escrituras por las que todo cristiano bien instruido se siente especialmente agradecido, y esto se lo debemos al Evangelio de Lucas. Este breve prefacio que acabamos de leer es muy característico del Evangelio de Lucas, pero descubriremos al examinarlo que está lleno también de instrucción y gran utilidad. En primer lugar, Lucas nos ofrece un breve pero valioso bosquejo de la naturaleza del Evangelio. Este lo denomina la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Este es un relato de hechos acerca de Jesucristo. El cristianismo es una creencia edificada sobre hechos reales, sobre hechos que ocurrieron. Nunca debemos perder esto de vida. Así es como fue presentado desde el principio de la humanidad. Los primeros predicadores no fueron por todo el mundo proclamando un sistema elaborado y artificial de doctrinas o un conjunto de doctrinas y principios profundos. Se impusieron como principal tarea contar a los hombres los hechos ciertísimos, es decir, la verdad de los hechos que habían ocurrido. Fueron de un lugar a otro diciéndole a un mundo pecador que el Hijo de Dios había venido a la tierra para vivir y morir por nosotros y que había resucitado. El Evangelio, tal como se publicó inicialmente, resultaba mucho más sencillo de lo que muchos lo plantean ahora. No era ni más ni menos que la historia de Cristo. Que nuestra aspiración sea una mayor sencillez en nuestra vida en Cristo, pero al mismo tiempo una vida mucho más profunda y verdadera en el conocimiento de los hechos de nuestro Señor. Que Cristo y su persona sean el sol de nuestro sistema y que el principal deseo de nuestras almas sea vivir la vida de fe en Él y conocerle cada día mejor. Así era el cristianismo de Pablo. Por eso él podía decir con convicción, para mí el vivir es Cristo. En segundo lugar, Lucas pinta un hermoso cuadro de la verdadera posición de los apóstoles en la iglesia primitiva. Los considera testigos oculares y también ministros de la palabra. Hay una humildad instructiva en esta expresión. Se da una completa ausencia de ese tono que exalta al hombre y que con tanta frecuencia se introduce en medio de las iglesias y no otorga a los apóstoles, en este caso, títulos pomposos o destacarlos en cierta manera. No proporciona la más ligera excusa a quienes hablan de ellos con veneración idólatra a causa de su oficio o cercanía con el Señor. Lucas los describe como los que vieron con sus ojos, transmitieron a los hombres lo que habían visto con sus propios ojos y escucharon con sus propios oídos, y por eso los llama ministros de la palabra. Los describe como ministros de la palabra porque eran siervos de la palabra del Evangelio. Eran hombres que consideraban su mayor privilegio el transmitir como mensajeros las noticias del amor de Dios a un mundo pecador y contar la historia de la cruz. Bueno habría sido para la iglesia y para el mundo que los ministros cristianos no hubieran pretendido nunca mayor dignidad y honra que las reclamadas por los apóstoles para sí. Es un hecho lamentable que los hombres en muchos lugares, quizás mal llamados iglesias, exalten constantemente sus personas y sus oficios hasta una posición contraria a la que describen las escrituras. No es un hecho menos lamentable que la gente ayude constantemente a extender el mal por una cómoda resignación y las exigencias del poder y la exaltación de estos. Se han dado errores por ambas partes y debemos recordarlos para nosotros no ser parte de esto. En tercer lugar, Lucas describe sus propias cualidades para la obra de escribir el Evangelio. Dice que ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Sería una verdadera pérdida de tiempo investigar de qué fuentes las obtuvo Lucas esta información. No tenemos buenas razones para suponer que él viera a nuestro Señor obrar milagros o él mismo le escuchara predicar.
Lo importante es que él se preocupó e investigó con diligencia lo que estamos a punto de leer. Lo realmente importante también en estos escritos de Lucas es que Lucas escribió inspirado por Dios. Es indudable que no rechazó medios ordinarios para poder obtener conocimiento, pero es el Espíritu Santo el que le guió, al igual que los demás autores de la Biblia a la hora de escoger lo que anotó y lo que escribió. El Espíritu Santo le aportó los pensamientos, el Espíritu Santo le otorgó la organización, el Espíritu Santo le otorgó las frases y hasta las palabras. Y el resultado es lo que Lucas escribió. Así que nosotros no debemos leer esto como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios que es. Debemos aferrarnos con fuerza a la gran doctrina de la inspiración divina en cada palabra de la Biblia. Nunca admitamos que quizá algún autor del Antiguo Testamento haya cometido el más mínimo error verbal al escribir siendo inspirado por el Espíritu Santo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Establezcamos en nosotros al leer la Biblia de principio a fin que cuando no podemos comprender un pasaje o no podemos reconciliarlo con otro pasaje, el error no está en el libro, sino que está en nosotros mismos. La adopción de este principio nos situará con nuestros pies sobre la roca. Debemos abandonar el estar situados sobre la arena movediza y llenar nuestras mentes de inseguridad o innumerables dudas. Debemos confiar en la palabra del Señor. Por último, Lucas nos informa de un objetivo principal que tenía en mente al escribir el Evangelio. Este quería que Teófilo pudiera conocer bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Aquí nos invita a poner la confianza en tradiciones no escritas o la voz de la iglesia, porque sí, Lucas conocía bien la debilidad de la memoria del hombre y la facilidad con que se altera la forma de una historia, tanto por medio de adiciones como por variaciones, cuando depende solo de las palabras de la boca y de la transmisión oral. Por lo tanto, ¿qué hace Lucas? Este desea escribirlo. Lucas no desea que su amigo se quede con dudas acerca de nada de lo que tenga que ver con su fe. Le cuenta lo que desea saber para que pueda conocer bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Concluimos Concluyamos este pasaje hoy día con gratitud en la Biblia. Demos gracias a Dios por poder contar con esta escritura. Bendigamos a Dios diariamente porque no ha dejado que tengamos que depender de las tradiciones de los hombres, ni que nos desviemos por los errores que ministran. Tenemos un volumen escrito que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Comencemos a leer este Evangelio de Lucas con un profundo deseo de conocer más por nosotros mismos acerca de la verdad que hay en Jesús y con una firme determinación de hacer todo lo que podamos por extender el conocimiento de dicha verdad por todo el mundo.